Buenas tardes, señores estudiantes. Bienvenidos a un nuevo curso de recuperación de la asignatura de control automático asistido por computador. Bien, en este video vamos a ver los conceptos principales, ¿sí?, básicos sobre la teoría de control automático. ¿Qué es un sistema de control automático? Simplemente pues es aquel sistema que logra cumplir con un objetivo con la mínima intervención humana. Es decir, pues el ser humano, la persona, no tiene que estar monitoreando o controlando constantemente este sistema. Y podemos ver acá algunos ejemplos que nos demuestran de que los sistemas de control automático se los utiliza diariamente en la vida moderna y facilitan asimismo pues incrementan la calidad de vida de las personas, o mejor dicho, pues también facilitan la vida. Tenemos por ejemplo el excusado, ¿sí?, que es un instrumento, pues un aparato que lo utilizamos a diario. Y fíjense que el momento que jalamos la cadena, si dejamos correr los desechos, el agua del tanque se llena automáticamente. No es necesario que un ser humano esté verificando el nivel del agua, sino que esto se hace automáticamente mediante una bomba en la cual determina pues el nivel del agua, y el momento que llega a cierto nivel deja de llenar el tanque con agua. Tenemos otro ejemplo, el calentador de agua, ¿sí? Asimismo funciona de forma automática. ¿Sí? Pues cada vez que abrimos la ducha, por ejemplo, entonces el calentador, ¿sí?, prepara cierta cantidad de agua y lo eleva la temperatura. El refrigerador, pues como conocemos, es una bóveda en la cual la temperatura del interior se mantiene por debajo de la temperatura externa, y esto también de forma automática, sin intervención humana. El horno microondas, le ponemos un timer, una secuencia de tiempo, y calienta pues durante ese tiempo la comida. El aire acondicionado utiliza el aire externo, ¿sí?, pues para enfriar una habitación, por ejemplo, y bota asimismo hacia el exterior aire caliente. Todo esto de forma automática. Otro ejemplo, una cafetera, por ejemplo, cuando se prepara un capuchino, ¿sí?, ponemos entonces las opciones, si quiero con leche, si cantidad de azúcar, y le ponemos el botón de play, y pues entonces automáticamente nos prepara un capuchino. Tenemos más ejemplos. En el auto tenemos dentro del auto el radiador, que enfría de forma automática el motor del vehículo. Los frenos ABS también es otro ejemplo de control automático, ¿sí? Entonces evitan a que el vehículo al momento de frenar derrape, sino que hace lo que se conoce como un frenado más inteligente. Los aviones, el piloto automático de los aviones, ¿sí? Entonces el avión es un aparato complejo, ¿sí?, que tiene pues muchos sensores que nos permiten medir las condiciones del vuelo, por ejemplo, altura, velocidad, temperatura externa, etc. Y con todas estas señales, con todas estas variables, el avión pues puede automáticamente realizar el vuelo. Los drones es otro ejemplo pues de sistemas de control automático para realizar vuelos. Tenemos también como ejemplo la domótica, ¿sí? ¿Qué nos gustaría en nuestra casa? ¿No es cierto? La domótica es la automatización de los hogares. ¿Qué nos gustaría en nuestra casa automatizar? Regar el jardín automáticamente, que cierta hora que esté configurado, ¿sí?, el jardín pues sea regado por los aspersores sin que el ser humano lo esté controlando, sino esto de forma automática. Lo mismo la intensidad de las luces, el encendido, apagado de luces, la tarea de abrir o cerrar cortinas, escuchar música, ¿sí? Todo esto pues de forma automática. Entonces también tiene que ver con la parte domótica. La automatización de oficinas se conoce como inmótica. Asimismo, pues entonces, por ejemplo, nos gustaría controlar la temperatura automáticamente dependiendo del número de personas que se encuentran en una oficina.
la intensidad de la luz, por ejemplo, no sé, música, etcétera. Bien, recordemos además de que en una habitación no solamente existen las variables que nosotros podemos captar con nuestros sentidos. Por ejemplo, podemos captar con los ojos, con la vista, podemos captar los objetos, los ruidos, etc. Pero ¿qué pasa si utilizamos otro tipo de sensores? Por ejemplo, una cámara infrarrojo o un sensor de calor, ¿sí? Entonces podemos medir, por ejemplo, cosas que no son evidentes para el ser humano, ¿sí? Por ejemplo, el calor, la contaminación, ¿sí? Asimismo, pues, otros espectros de la luz, ¿sí? Entonces, fíjense cómo, dependiendo de los sensores, podemos realizar diferentes sistemas de control. Más ejemplos, dicen, en un vehículo, al presionar el acelerador se utiliza más gasolina para ir más rápido. Entonces, asimismo, pues el vehículo, un auto, es un sistema complejo, ¿sí? Entonces dice que la persona aplasta el acelerador y automáticamente acelera el vehículo. Pero por dentro, pues, hay un mecanismo en el cual se cumple que la mezcla de gasolina y aire produce energía y lo que permite mover al vehículo. En el mismo vehículo dice, al presionar el freno, las pastillas aprietan los discos de las ruedas y se desacelera el vehículo, ¿sí? Entonces esto también es muy interesante, ¿sí? Entonces aplastamos el freno y automáticamente se detiene el vehículo, pero pues internamente existe este mecanismo en el cual se aprietan las ruedas para que por medio de fricción con el asfalto, ¿sí?, el vehículo se desacelere. ¿Cuál es la señal de salida? Es la velocidad del automóvil, es lo que queremos controlar. ¿Y cuál es el sistema? El automóvil. Tenemos otro ejemplo, los semáforos inteligentes. Se puede utilizar técnicas como la lógica difusa y realizar la siguiente configuración. Si vienen pocos carros, ¿sí?, la velocidad, el tiempo de duración del color verde en el semáforo será de 10 segundos. Si vienen varios carros, el tiempo de duración será 40 segundos. Si vienen muchos carros, el tiempo de duración será 55 segundos. Para lograr esto necesitamos sensores, pueden ser cámaras, contadores de vehículos, sensores, por ejemplo, sensores insertados dentro del pavimento, ¿sí?, de manera que el sistema pues pueda tener un conteo, ¿sí?, aproximado o mejor aún exacto del número de vehículos que se encuentran en ese momento en una intersección. Y aquí viene la parte difusa, en la cual nosotros podemos dar un rango, ¿sí?, a los diferentes términos utilizados. Cuando digo pocos vehículos, ¿sí?, podemos decir que si el contador de vehículos está entre 0 y 8, ¿sí?, la computadora lo asuma que nos estamos refiriendo al término pocos. Si digo varios, el contador será de 9 a 20 vehículos. Y cuando digo muchos, el contador tendrá un valor mayor a 20. De esta manera, pues entonces, utilizando el lenguaje cotidiano de los seres humanos, podemos realizar esta programación o configuración. Bien, tenemos entonces algunos conceptos que necesitamos utilizar en terminologías del control automático. Sistema, pues obviamente ya lo conocemos, es la unión de varias partes, de varios componentes que trabajan y se comunican entre sí para lograr un objetivo común. Tenemos la señal de salida. ¿Qué es la señal de salida? Pues es aquella señal que responde a las acciones realizadas al modificar la señal de entrada. La señal de referencia dice que nos indica cómo queremos que se comporte la señal de salida. Entonces aquí realizaremos una comparación entre la señal de referencia y la señal de salida. Tenemos el error. El error, entonces, en control automático vamos a decir que es la diferencia entre la señal de referencia y la señal de salida. Cuando estas señales son muy distintas, el error es grande.
y el objetivo es minimizar el error. Tenemos el controlador. Establece la forma en que se manipula la señal de entrada. Entonces pueden ser varios componentes en la cual pues manipulamos la señal de entrada con el objetivo de obtener un valor muy parecido, muy cercano a la señal de referencia.